voy a usar la C delante de la L y de la I, pero con la R en estos casos. Por ejemplo, cuando tengo palabras que van a iniciar con el sonido S, van a continuar con la letra E, la R y la C, srug. Y también la C, la I, la R y la C. Cerc, circ. Estos dos inicios de palabras se van a escribir con C. Cerca, circo, cerc, circ. ¿Ok? Por el sonido de la S y su convergencia con la letra R. Se necesita cer, circ. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Muy bien. Vamos a continuar. Además, vamos a encontrar que hay algunas terminaciones como las ansio, ansia, encia, encio. Estas cuatro terminaciones, ansio, ansia, encia y encio, se van a escribir con C. Y también van a ser palabras derivadas de otra palabra base, no de un verbo, pero sí, esta vez, de un sustantivo o de un adjetivo. Por ejemplo, el adjetivo paciente. De paciente, yo derivo un proceso, paciencia. De fragante, yo derivo un proceso, fragancia. De ignorante, ignorancia. Todos esos ansias, encios, encias, yo los tengo que escribir con C. Ansia, ansio, encia, encio. ¿Ok? Con C. Importancia, fragancia, cansancio. También, parecido a la regla anterior que decía que las palabras que inician con ser y sir van a empezar con C, también la mayoría de las terminaciones en ser y sir van a terminar con C. Nacer, crecer, obedecer, esparcir, fruncir. Terminan con la letra C. ¿Ok? Y otras terminaciones parecidas van a ser las ceder, sender, cibir. Nótese que en estas terminaciones estoy utilizando el fonema ceder, acceder, encender, ¿sí? Y sus respectivas derivaciones también van a estar escritas con C. No le puedo cambiar. Si la palabra raíz ha sido escrita con C, su derivación también va a ser con C. El único caso en el que yo le cambio es cuando la palabra termina en Z y no puedo escribir plurales con Z, por lo tanto le cambio a la C. Pero en todos los demás casos tengo que mantener conceder, acceder, encender, recibir. ¿Ok? Recibo, enciendo, enciendes, accedo, acceso, todas sus derivaciones va a ser con C. Y de la misma forma, la terminación cial usualmente se escribe con C. Las palabras que terminan con C, a las cuales yo les voy a adjuntar el sufijo mente, judicial, judicialmente, artificial, artificialmente, demencial, demencialmente. A todas estas palabras yo no le puedo cambiar. Si judicial se escribe con C, cuando yo le quiero añadir un sufijo, en este caso mente, tengo que mantener la C. ¿Sí? El sufijo únicamente se añade al final, pero yo mantengo la letra C.
¿Ok? Muy bien. Tener bien una secuencia que es muy común. Los ciosos, ciosas, espacioso, espaciosa, gracioso, deliciosa. Las terminaciones en cioso, ciosa, van a llevar la letra C en la primera. Espaci, graci, delici, se escribe la primera con C. La segunda va a responder a otra regla, que ahorita la vamos a ver, pero noten que acá va a acabar en oso, osa, oso y osa. Igual las terminaciones en oso, osa, se escriben con S, eso lo vamos a ver en la regla de la S. Pero cuando yo tengo así, antes de la terminación oso, osa, que utilizar igual otro fonema, voy a utilizar la C. Gracioso, graciosa, delicioso, delicioso. ¿Se entiende esta parte? Sí, Lisa. Excelente, muy bien. Muy bien. Voy a cerrar esto y vamos a pasar a las siguientes reglas. Estas reglas ya hacen referencia igual a muchas terminaciones e inicios de palabra, más terminaciones de la letra C. Por ejemplo, isia, isie, isio, malicia, delicia, caricia. Todas las isias, isies, isios igual se escriben con C. Edificio, ejercicio, hospicio se escriben con C cuando están al finalizar de la palabra. Isia, isie, isio, con C. Y también las terminaciones en ice. Artífice, eurídice, cómplice, hélice terminan en ice. Esas también se van a escribir con C. Y algo interesante es que nosotros hemos aprendido a escribir que los sufijos o afijos que denotan el número 10, o décimo, se escriben con C. Y todas sus derivaciones también. Deci, gramo, deci, litro, 10 litros, decímetro, 10 metros, décimo tercero, 13, décimo cuarto, un décimo. Todas las terminaciones o inicios de palabra que estén vinculados a este sufijo o fijo de 10, décimo, décimo o décimo, van a escribirse siempre con C. Y también las palabras que les corresponden, ¿ok? Todas se van a escribir con C. ¿Se entiende? Y de la misma forma, los elementos que denotan al número 100, centi y cent, centenario, centígrado, centímetro. Todas esas palabras igual se van a escribir con C, las que aluden al 10, décimo, y las que aluden al 100, centicente, ¿ok? Ahora, también va a haber palabras que en su significado van a hacer referencia a cosas particulares. Por ejemplo, cuando yo tengo el prefijo cefal o céfalo, yo sé que hace referencia a una cefalia, a algo del cerebro, ¿no ve? Entonces, todas las derivaciones que aludan a algo del cerebro van a escribirse con C. Cefálico, cefalitis, cefalia, cefalotórax. Se aludan a algo vinculado con el cerebro también se van a escribir con C. ¿Se entiende?
Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver las últimas terminaciones con C. Por ejemplo, se escriben con C. ¿Qué hacen referencia estos sufijos? Cito, cita, sillo, silla. Va a hacer referencia a los diminutivos. Diminutivos. Es decir, que son elementos pequeños que hacen a una disminución o una apreciación muy particular. De pobre, puedo decir pobrecito. De joven, voy a decir jovencito. De carne, voy a decir carnecita. Cordón, cordoncillo. De fuente, fuentecilla. Entonces así yo voy a ir colocando esas terminaciones. Cito, cita, sillo, silla. ¿Ok? Cada vez que yo tengo un diminutivo. Y siempre, siempre se va a escribir con C. Excepto si su raíz léxica se escribe con S. ¿Ok? En la mayoría de los casos, cuando yo quiero ponerle, por ejemplo, de pobre, pobrecito, de padre, padrecito. Pero cuando la raíz léxica de mi palabra se escribe con S, por ejemplo, vaso, es una palabra que yo sé que se escribe con la letra S. Cuando yo quiero hacer sus derivados, les decía que yo no puedo cambiarle el derivado. Si en la raíz se escribe con S, en el derivado se va a tener que escribir con S. Excepto en la letra Z que está al final, que se cambia por C, pero en las demás tengo que respetar la palabra raíz. Por lo tanto, en estos casos, yo no voy a decir vaso con C, va a decir vasito. ¿Se entienden? Entonces, esta es la excepción. Si la palabra raíz se escribe con S, yo necesito añadirle la terminación con la misma S. ¿Ok? Ahora, también vamos a tener mucho uso de la S cuando vamos a utilizar las terminaciones co y ca. Por ejemplo, circo, clásico, elástica, médico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estas palabras y las quiero convertir a sus derivados o alguna palabra semánticamente familiar, voy a necesitar utilizar se. Porque aquí, circo, quiero cambiarlo a circense, que es vinculado. Clásico, clasicista. Elástica, elasticidad. Médico, medicina. En todos esos casos, yo utilizo la C al principio porque estas palabras terminan en co o en ca. Circo, médico, elástica. Y cuando yo quiero hacer derivados, voy a utilizar la letra C si esos derivados van a tener el fonema S. Clásico, clasicista. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? De la misma forma, yo voy a tener los sufijos aseo, asea. Cuando mi palabra termina en aseo y asea, como esa familia de palabras, sebáceo, ninfáceo, oleáceo, voy a escribirlo con C. Aseo, asea, con C. Y aquí hay una regla bien conocida, que yo voy a escribir con C
todas las terminaciones en ción. Todas las palabras que terminen en ción las voy a escribir con C, pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Yo escribo con C todas las palabras que terminen en ción, siempre y cuando estas sean palabras derivadas de un verbo, de un sustantivo o de un adjetivo, no cualquier palabra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tengo la palabra bendito, que es un adjetivo. Yo puedo convertirla a un sustantivo al decir bendición. Invento, que es un verbo. Quiero convertirla a un proceso, lo voy a convertir en invención con C. Concepto, concepción. Iluminado, iluminación. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende, muchachos? ¿Todo claro con el uso de la C? Sí, licenciada. Muy bien, excelente. Entonces memoricemos esas reglas. Luego, yo voy a tener el uso de la S. Ahorita hay unas reglas que se van a ir complementando con el uso de la S, ¿ok? El uso de la S igual tiene bastantes reglas, pero son complementarias al uso de la C. Entonces, donde había vacíos en el uso de la C, vamos a encontrar muchas coherencias en el uso de la S y también algunas excepciones, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el uso de la S? El uso de la S tiene, no se olviden que el fonema S, este es su único fonema, la S. Por eso es un poquito más fácil de manejar la S. Pero el problema con el castellano latinoamericano es que nosotros pronunciamos la letra Z con el fonema de la S. Por lo tanto, tendemos a cometer muchos errores entre Z y S. ¿Ok? Más errores de los que cometemos entre la C y la S. Vamos a darnos cuenta por qué. Por ejemplo, la letra S se va a utilizar siempre que tenga terminaciones ERSA, ERCE, ERSO. Siempre que yo tenga estas terminaciones, voy a usar la S. Viceversa, diversa, verso. Y también con los sustantivos que están terminados en ción. Nótese aquí que había una regla de la letra C que me decía que las palabras derivadas van a terminar en ción, pero con C. Estas derivaciones parten de algún verbo o de algún sustantivo, pero acá vamos a encontrar algunas excepciones, específicamente cuando se usa la S y no la C. Cuando se derivan de verbos que en el infinitivo van a terminar en der, en dir, en ter o en tir. Cuando tengo cualquier verbo terminado en esta sílaba, tender, concebir, eter, partir, voy a utilizar C cuando lo quiero convertir a su proceso. Por ejemplo, aprender, termina en der. Cuando yo lo convierto a un proceso o a un sustantivo, aprensión. Aludir, alusión. Convertir, conversión. Comprimir o propulsar, propulsión. Entonces, todas estas terminaciones en infinitivo, der, dir, ter, tir, se escriben con C cuando las vuelvo un sustantivo. ¿Ok? Ahora, también se va a escribir con S cada vez que yo voy a derivar de verbos que terminan en SAR y en A. Por ejemplo, tensar, tensar.
Nótese que aquí la palabra tensar es un verbo en infinitivo que se escribe con S. Cuando yo quiero convertir verbos en infinitivos a procesos, lo que yo voy a hacer es modificar la terminación. Voy a eliminar la terminación ar y voy a mantener su raíz, es decir, tens, que es su palabra raíz. Y voy a complementarla con la palabra que quiero formar, tensión en este caso. Entonces, elimino la A y la R y mantengo la S. En estos casos, la S se mantiene. Por eso es que cuando yo tensarlo quiero volver a un proceso, no puedo escribirlo con C, porque aquí tengo una S que debo respetar. ¿Ok? Y también los verbos que en infinitivo van a terminar en imprimir o cluir. Estos verbos que terminan en imprimir o cluir van a ser verbos que se van a convertir a la letra S. Por ejemplo, comprimir, compresión. No lleva S en su palabra madre, comprimir, pero en su palabra derivada o sustantiva, compresión es con S. Oprimir, presión, recluir, reclusión, incluir, inclusión. ¿Se entiende? En pocas palabras, ¿cómo podemos resumir esta letra? Esta regla, la vamos a resumir Mamá, diciendo, conmigo. tengan cuidado chicos con su micrófono. Ya, muy bien. Entonces, en pocas palabras me dice esta regla, que yo voy a utilizar la terminación ción cuando la palabra base va a tener una S también. Por ejemplo, yo quiero convertir la palabra expresar. Como esta palabra expresar en su base tiene la S, yo tengo que mantener esa S. Entonces, cuando quiera derivar la palabra, voy a poner expresión con S y no con C. Si la palabra lleva S, su palabra madre de la que voy a derivar, tengo que mantener la letra. ¿Ok? Ahora, la S también se va a utilizar cuando yo voy a tener las terminaciones esco, esca, que significa cuando yo voy a aludir a un adjetivo. Voy a formar un adjetivo preponderante. Por ejemplo, cuando digo grotesco. Cuando digo grotesco. Cuando digo parentesco. Todos estos van a ser adjetivos. Grotesco, parentesco, fresco, caballeresco. Voy a utilizar la terminación esco o esca y voy a utilizar S en la esco. ¿Ok? Ahora, el pronombre se, no se olviden que el pronombre se viene junto a un verbo. Es decir, es un pronombre que va al finalizar de la palabra. Por ejemplo, yo tengo el verbo ver, pero yo quiero hablarle en tercera persona a este verbo. Entonces, voy a utilizar el pronombre se. Verse es como cuando tengo el verbo oír y le añado el pronombre al final, oírse. Siempre que yo tenga esta terminación de se, pero que hace referencia a un pronombre,
tengo que utilizar la S, porque el pronombre es SE, se, ese es el pronombre. Verse, oírse, sentirse, mirarse, mírese, está actuando como pronombre. Por lo tanto, yo voy a escribirlo con S. ¿Ok? Y también los sufijos ísimo, ísima. Ísimo, ísima. Estos sufijos que por lo general vienen con tilde en la I, en la primera I, muchísimo, facilísima, que son exageraciones, a ver, brevísimo, facilísima. Estas dos terminaciones, ísimo, ísima, se van a escribir igual con S, ¿ok? Al igual que las terminaciones ismo, ista, vanguardismo, optimismo, socialista, artista. Las terminaciones en forma de sufijos ismo, ista se escriben con S. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Dudas, preguntas, muchachos, hasta esta parte. Ok, vamos a continuar entonces. Ya nos quedan pocas reglas, no se preocupen. Vamos a tener ay, una terminación que les decía que complementaba una regla de la C. ¿No ve? Ah, decía que cuando tenemos las terminaciones cioso, la primera, el primer fonema lo tengo que escribir con C, pero el segundo lo voy a escribir con S. ¿Por qué? Porque la regla de la S me dice que las terminaciones oso, osa, uso, voy a escribirlas con S. Todas las palabras que terminan en os, que son derivadas y que denotan alguna exageración como que derivan de un verbo resbalar, resbaloso, ansioso, ambicioso. Entonces voy a utilizar la S. Pero no se confundan que la primera, el primer fonema es con C. Entonces, cioso es con C primero y luego es con S. ¿Ok? Cioso, ciosa. Y también la terminación uso, recluso, intruso, se escriben con S. ¿Ok? Esa parte no se van a confundir con la otra regla. Son complementarias. Ahora, aquí hay un prefijo que siempre se va a escribir con S, el prefijo semi, que hemos estudiado que el semi significa que hay un proceso incompleto, hay algo que no es completo. Por ejemplo, semidios, es decir, que no es un Dios completo, es un poco Dios, mitad Dios. Semidormido, que no está totalmente dormido. Semiculto. El semi siempre lo voy a utilizar para hablar de algo que está hasta por ahí, que no ha terminado. Semifinalista. ¿Ok? Y siempre se escribe con eso. Ahora, el prefijo des cuando va al principio, porque es prefijo, y cuando hace referencia a un proceso que está incompleto, igual que el semi, pero en este caso como desmentir, desordenar,
destrancar un proceso. Descuento, desobediencia. Va a llevar siempre la S, siempre que el prefijo denote des, es decir, que el verbo lo estás anulando como de orden, desorden. Descuento, que estás realizando una disminución de la contabilidad, ¿ve? Desobediencia, que no obedece. Entonces, ahí vas a utilizar siempre S, D-E-S, ¿ok? Y lo mismo va a ocurrir con el prefijo dis. Discapacidad, distinto, discípulo, disimular, ¿ok? En estos casos vamos a utilizar siempre la S. Semi, des y dis, ¿ok? Semi, des y dis. Vamos a utilizar esos elementos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Ahora vamos a ver los últimos casos del uso de la S. ¿Ok? Igual vamos a hablar de las terminaciones, por ejemplo, la terminación sario. Sario. Esta regla me dice que la terminación sario, cuando se utiliza para formar alguna palabra a partir de un verbo, por ejemplo, de dispensar, yo formo dispensario. De adverso, formo adversario. De comisión, comisionario. Es decir, los estoy utilizando para formar sustantivos a partir de verbos. Va a ir siempre con eso. Adversario, glosario, comisario, siempre va a ir con eso. La terminación sario. ¿Ok? Y de la misma forma, este vocablo, el simil, que por lo general va al principio, a veces va al medio y en algunos casos va a ir al final. Voy a siempre escribirlo con S. Similar, facsímil, disimular, simulacro. Es decir, al principio, al medio o al final también lo voy a escribir con S. ¿Ok? Con S. Ahora, hay dos prefijos, es decir, que van al principio de la palabra que también se van a escribir con S. Y esto es bastante evidente porque si no lo escribiéramos con S, cambiaría totalmente el sonido. ¿Ok? Para evitar aquello, vamos a escribirlo siempre con S. Trans y tras. Por ejemplo, transandino, transformar, trasladar. Siempre vamos a escribir con S, ¿ok? Porque si no sería tranc. No se olviden que la C después de consonante suena como K. Por lo tanto, sería difícil pronunciar trans y tras siempre van con S. Ahora, algunas secuencias como ERSO, ERSA, van a escribirse igual con S. Disperso, perversa, inversa, se escriben con eso. Y las secuencias que van al final de la palabra este, esto, peste, arresto, cesto, hueste, agreste, igual van a ir con ese, este, esto. ¿Ok? ¿Se entiende estas reglas, muchachos? Sí. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre esta parte?
¿Alguna duda, pregunta? No, ninguna, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Ok, como no hay alguna duda, vamos a repasar esta parte. No se olviden que aquí nos tenemos que fijar prefijos, sufijos y las reglas que se complementan con el uso de la C y el uso de la S, porque ambas tienen fonemas parecidos cuando tienen el fonema S, ¿ok? En ese caso yo lo tengo que revisar y lo tengo que eh, guiar de acuerdo a estas reglas, ¿ok? Así que van a ir revisando eso, muchachos. Ok, entonces si no hay más dudas, preguntas, vamos a concluir en esta parte de nuestra clase y estaríamos continuando con los demás usos de otros fonemas, que nos falta la Z, nos falta la H, todavía nos faltan varias, la G y la J, el día viernes, ¿ok? Pero vayan revisando y repasando los usos de la S, de la C, de la B y de la V que ya hemos revisado, ¿ok? ¿Listo, muchachos? Entonces, no existiendo otra duda, otra pregunta, vamos a culminar aquí nuestra clase. Ok, chicos, listo. Mil gracias. Gracias, Lisette. Gracias, Rocío. Nos vemos entonces, muchachos. Éxitos. Nos vemos el día viernes. Gracias, licenciada. A ustedes, muchachos, nos vemos el día Hasta luego, viernes. Lizeth. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, dice. Hasta luego.